Gracias, Teodoro, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Si lo observamos desde el ángulo del análisis político de la prensa, es muy explicable que un acto tan espectacular como el que hemos conocido de la sentencia de General García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, tenga todas esas consecuencias respecto al manejo informativo por lo que hace, por ejemplo, a los diarios mexicanos. Dan cuenta, por ejemplo, la gran mayoría en su titular de esta sentencia, los 38 años y contando de prisión, y que, como sabemos que fue encontrado culpable de todos los cargos vinculados a esa relación tan perniciosa entre política y narcotráfico. También me parece que lo más relevante, si lo vemos desde el ángulo ahora del presidencialismo, en su mensaje en X, Twitter, el expresidente Calderón, pues claramente después de haber hecho el deslinde de su exsecretario de ese ramo, pues reiteró que no tuvo indicios formales de sus actividades ilícitas, criminales, pero al mismo tiempo, ya más temprano, hoy mismo ya adelantaba la idea de que el narcotráfico y toda la delincuencia en general estaba retrasado cuando el Estado avanzaba. Esa es la retórica más reciente, por lo que hace a, digamos, al manejo de ese análisis político de la prensa, que nos recuerda claramente que el problema tuvo una expansión notable, simplemente para ponerlo allí en un foco, como cuando ponemos en el mapa de localización de esa problemática que sufrió un acomodo tan terrible, en donde el fines de 2005, en ese problema regional que fue en la frontera chica de Tamaulipas y en la tierra caliente de Michoacán, donde se generó la gran expansión regional en un primer momento. Lo que sí han desaparecido, da esa impresión, es justo las policías locales, las policías municipales, por lo que toca, me refiero a desaparición, a su desarticulación, desorganización, desconexión, no solo con el modelo policial que habíamos seguido en los años recientes, sino sobre todo en el manejo del análisis de la realidad. Por lo que toca al abordaje del proceso electoral judicial, que ya no sabemos si está en curso o no está en curso, porque en las horas recientes, como sabemos, está entre muchísimas sentencias que están por venir del Tribunal Electoral. Hay un juicio electoral pendiente, desde luego, pero que hay que recordar que el INE, la Cámara de Diputados, le concedió, pongámoslo así, sus facultades legislativas, que claramente el INE no tiene, para que organice todo ese proceso electoral, que desde luego, reiteramos, es no inédito, es único alrededor del mundo y no hay una claridad en torno a sus reglas. Lo que sí ya ha comenzado a ocurrir es que hay una reforma de la reforma, es decir, han vuelto a formar las piezas de ese gran rompecabezas que ellos mismos han construido en el oficialismo, lo mismo de la parte constitucional que de la parte que toca a las leyes secundarias, que se supone debieran ser, dar reglamento a cómo se van a comportar las actuaciones del Instituto Nacional Electoral y en su caso también del Tribunal Electoral cuando sea, se supone en junio de 2025, que para organización electoral hay que decir que simplemente ya no hay tiempo, o el tiempo es escasísimo para una organización electoral de ese tamaño, mucho más espesa que una elección presidencial donde todas las reglas son conocidas, desde el arreglo constitucional y también legal. Aquí son justamente lo contrario. También hay que mencionar, por ejemplo, que en las horas recientes el propio INE, si no se ha desvinculado o deslindado, por lo menos ya lo que ha establecido muy bien es que hizo un estacionamiento de todo lo que significa sus actuaciones, es decir, ya no está organizando formalmente el proceso porque hay hasta este mismo 14 de octubre 110 suspensiones que le impiden seguir con eso que llaman la organización electoral, y para no contravenir otras tantas más suspensiones de esa misma materia electoral, y por eso le piden al Tribunal Electoral que acelere esa sentencia del juicio electoral pendiente. Lo que sí es que, por tanto, la comisión temporal que se había diseñado, desde luego en el INE, no tiene ya ninguna posibilidad en el cortísimo plazo para que se comience a formar, lo cual es de suyo grave
en un momento, como le llaman los propios miembros del oficialismo, de eso que llaman la curva del aprendizaje, y creo que allí estamos atorados, no solamente ellos, sino el conjunto del país, porque como sabemos desde el pensamiento ilustrado de Montesquieu en nuestros días, todo el problema que conocemos o la solución, que es seguir el Estado constitucional de derecho, se hace a través de no liquidar un poder, sino que estos se equilibren. Y también hay una manifestación que nos pone muy en claro los sistemas presidenciales alrededor del mundo, ahora que después de la elección del 2 de junio hemos conocido de manera reiterada esa retórica por la cual se dice que todo el pueblo votó por su agenda en su conjunto, lo cual desde luego los sistemas presidenciales lo impiden, porque eso sí ocurre en los sistemas parlamentarios, en donde hay posibilidad de generar una agenda para votar y por tanto después para tomarla como una decisión colectiva por la coalición ganadora. Pero en los sistemas presidenciales, el responsable, tal como lo dice el oficialismo, no es la sociedad, no es el pueblo, justamente es el sentido contrario. El responsable es únicamente un personaje, que es el presidente de la República. Si lo ponemos en el pensamiento político, significa, en palabras mucho más, si lo vemos ilustradas, en torno a un ganador único, y el ganador único es el que gana la elección. El presidente de la República, la presidenta de la República tiene que tomar esas decisiones, su gabinete, su coalición, pero no trasladarse ese costo a la sociedad. Hay un atorón por lo que hace a esta reforma electoral de corte judicial, porque ya estamos hablando también de una reforma a la propia ley electoral. En fin, se ha armado ese rompecabezas que supimos dónde comenzó, pero no necesariamente dónde terminará. Y de nueva cuenta, Teodoro, la responsabilidad será, como dijo muy bien el profesor Carpizo, la del presidencialismo mexicano. Veremos dónde terminamos.